Buenos días, hermanos. Muy buenos días a todos. Pues vamos a iniciar este tiempo de estudio en el discipulado. Estamos ya en el último material, último cuadernillo de esta serie de Nueva Vida en Cristo, que ha sido de bastante bendición, sin duda, para cada uno de nosotros. Y comenzamos aprendiendo desde cosas muy básicas hasta cosas un poquito ya más sólidas, más fuertes, resolviendo tal vez algunas dudas, cosas en las cuales Satanás pues, nos quiere atacar. Y este último material nos resalta la necesidad de la difusión del Evangelio, la necesidad de llevar a cabo la gran comisión. Y bueno, antes de que iniciemos ya de lleno con una oración, quisiera poner de momento en su mente una pregunta. Una pregunta. Todos nosotros nos desarrollamos en algún ámbito de trabajo, en algún ámbito, ya sea, no sé, la educación, un negocio, trabajar en una empresa, diferentes áreas que cada uno de nosotros desempeñamos. Incluso en el hogar, es un trabajo bastante significativo también. Quisiera poner en la mente de cada uno de ustedes la pregunta, si estuviera en nuestra posibilidad, en nuestra área de trabajo, ¿qué nos gustaría, qué proyecto o qué actividad nos hubiese gustado llevar a cabo en nuestra actividad? No sé, si das clases, a lo mejor ser catedrático en alguna universidad, no sé, algo así. En mi caso, a lo mejor, tal vez teniendo ahí mi trabajo de rastreo de unidades, a lo mejor mi máxima ilusión o por decir un proyecto muy significativo para mí, tal vez podría ser trabajar para una flotilla muy grande, el rastreo para una flotilla, no sé, de DHL, de Coca-Cola, tal vez. Trabajo para Ubora, pero no la despreciamos. Bueno, algo así, algo así. Quisiera que todos tuviéramos en nuestra mente eso, en nuestro ámbito de trabajo, ¿cuál podría ser un trabajo muy significativo que pudiéramos llevar a cabo? En el hogar, a lo mejor si se trata de cocinar, bueno, pues tal vez ser un gran chef o tener un restaurante, no sé, algo así. Entonces, tengan eso en mente y al final lo vamos vamos a ver por qué la pregunta o por qué esta idea. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque nuevamente nos permites estar reunidos, Señor, disfrutando de este momento y la comunión los unos con los otros, pero también, Señor, del estudio de tu palabra. Queremos pedirte que tú nos hables en este momento, en esta hora.
rogamos, Señor, que tú dirijas nuestra mente, nuestros corazones hacia tu enseñanza, hacia tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y podamos ser guiados, enseñados, dirigidos en tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de hoy, desde hace 2 lecciones, comienza a enfocarse en la necesidad de las misiones y la importancia de las misiones. Hace 2 lecciones nos hablaba el hermano Beto acerca de cuando inició las misiones, principalmente en el libro de Hechos, después de haber el Señor Jesucristo dado la gran comisión. La semana pasada nuestro hermano Guillermo nos hablaba de 3 principales misioneros. Hoy vamos a enfocarnos solamente en uno de ellos, llamado el padre de las misiones modernas. Su nombre, Guillermo Carey o William Carey, o como quienes tengan una pronunciación inglesa impecable, lo van a poder pronunciar bien. Guillermo Carey le vamos a poner. Era un zapatero. Voy a leer aquí la biografía y vamos a ver también unos videos descriptivos acerca de la biografía de esta persona, precisamente también porque a lo mejor no sé si alguien anteriormente haya escuchado hablar de esta persona. Yo en lo personal muy poco. Y creo que pues, debiéramos estar un poco más documentados. Entonces, sí es importante hacerlo. Lo voy a leer y después vamos a ver los videos descriptivos. Guillermo Carey era un zapatero de origen humilde, nacido en 1761. Hoy es conocido como el padre de las misiones modernas. Creció en la iglesia tradicional de Inglaterra, pero en su juventud, por testimonio de un compañero, llegó a ser un seguidor firme de Jesucristo. Su estudio de las Escrituras lo llevó a la convicción firme que todos los que habían creído en el Evangelio tenían la obligación de llevar el mensaje a todas las naciones. Aunque esto es obvio a muchos hoy, en el tiempo de Carey, la iglesia no tenía la visión de un mundo necesitado fuera de sus fronteras. No existía ninguna agencia para el envío de misioneros. En una ocasión, al instar a otros pastores a interesarse en misiones, uno de ellos le dijo: joven, siéntese. Usted es un entusiasta, pero cuando a Dios le complazca convertir a los paganos, Él sabrá hacerlo sin consultarle a usted ni a mí. En cierta medida, esta persona tenía cierta razón, pero bueno, tal vez la actitud era una actitud pues negativa hacia el entusiasmo que mostraba Carey. Muchos tenían la idea de que la evangelización del mundo era algo que Dios iba a hacer sin la necesidad de mensajeros humanos. Es cierto que Dios pudiera haber usado a los ángeles para la evangelización del mundo, pero basándose en la Biblia, Carey escribió: el único método deliberado de Dios es el de obrar por medio de hombres consagrados. Esa era una de las frases significativas que pronunció Carey. El único método deliberado de Dios es el de obrar por medio de hombres consagrados. Así que tal vez tenemos la idea de que Dios es todopoderoso, de que Dios puede comunicar su evangelio y lo puede hacer sin necesidad de cada uno de nosotros. Sin duda que lo puede hacer. Dice la Biblia que si nosotros callamos, ¿qué sucedería? Aún las piedras podrían hablar. Dios podría hacer que las piedras hablen. Pero bueno, Dios en su soberanía, en su perfecta voluntad escogió ese método. El único método deliberado de Dios es el de obrar por medio de hombres consagrados. Frente a esta indiferencia y oposición, no se dio por vencido. En una ocasión, expresó sus convicciones en un sermón famoso cuando dijo: esperen grandes cosas de Dios, intenten grandes cosas para Dios. 2 frases en una. Aquí, esperen grandes cosas de Dios, intenten grandes cosas para Dios. Para Carey, esto no era solo un lema para inspirar a otros, sino una manera atrevida
a vivir en su vida diaria. A pesar de la oposición y poco apoyo, en 1792 viajó a la India. Era un viaje largo que duró 5 meses. Allí trabajaría por el resto de su vida. Nunca regresó a su país natal. En la India pasó muchas dificultades, enfermedades, pobreza, oposición por parte de las autoridades inglesas, quienes gobernaban la India, y la muerte de su hijo y esposa. No sabemos cómo se sintió frente a estas tragedias, pero no se dio por vencido. Sus amigos dijeron de él, lo que Carey empieza, siempre lo termina. Entonces, tuvo la intención de viajar a la India y no fue fácil su estancia ahí en la India. Tanto que él enfermó, su esposa y su hijo, bueno, aquí dice hijo, creo que en los videos dice hija, murieron. Y pues creo que eso no es cosa sencilla, ¿no? El hacer un viaje y tal vez enfrentar ese tipo de tragedias, pudiera pensar, bueno, ¿qué pasa? O sea, estoy sirviendo a Dios, ¿por qué Dios no me acompaña en esto? ¿Por qué Dios me abandona? ¿Por qué Dios permite eso? Sin embargo, él no tuvo esa actitud de renegar y de recriminar a Dios, sino de seguir adelante. Sus amigos dijeron de él, lo que Carey empieza, siempre lo termina. Pasó 7 años sin ver a una persona convertida. Fíjense eso también. Comenzó su obra, llegó a un lugar donde había mucha necesidad del evangelio. Sin duda que él estaba preparado, pero ¿qué dice? Pasaron 7 años, él predicando el evangelio. ¿Y qué pasó? Las multitudes iban a los pies de Cristo. Tal vez su lema era la India para Cristo. A lo mejor sí, pero en los resultados, ya en la vida cotidiana, ya en la vida real, no se daba así tan fácil. Pasó 7 años sin ver a una persona convertida, pero en 1800, mientras estaba traduciendo la Biblia a bengalí, se convirtió el primer indio bajo su ministerio, quien luego fue utilizado para alcanzar a otros. Carey tenía una capacidad increíble de aprender idiomas. Sabía griego, hebreo, latín y se dedicaba a aprender y traducir la Biblia a muchos idiomas de la India, comenzando con el bengalí. Cuando murió, había logrado traducciones de la Biblia o porciones de la Biblia a aproximadamente 40 diferentes idiomas. Con gran sacrificio logró comenzar una imprenta para publicarlas. En una ocasión hubo un incendio que destruyó mucho de su trabajo de traducción y no tenía copias. Frente a tal catástrofe, no se desanimó, sino que comenzó de nuevo. Fue despreciado por la gente preparada de su tiempo porque era un zapatero. Pero cuando se necesitaba un profesor de idiomas, bengalí y sánscrito, en una universidad en Calcuta, le ofrecieron la posición a Carey. Él era el más calificado, aunque no tenía título universitario. Durante 30 años enseñó allí y el salario que le pagaban, ¿para qué creen que era? ¿Era para cubrir sus necesidades personales, para irse de vacaciones? Pues no. Dice, el salario que le pagaban fue utilizado para sostener la obra de la traducción bíblica. Siempre luchaba por la justicia para las personas oprimidas en su país adoptado. Luchó para eliminar la práctica de sati. Sati era una costumbre de quemar a las viudas junto con los cuerpos de sus maridos fallecidos. Fíjense qué distorsión ahí de pensamiento en esa cultura. Hoy, en la estación del tren de Serampore, donde Carey trabajó, hay 2 estatuas. Una del famoso Mahatma Gandhi y otra de Guillermo Carey. Fue conocido como amigo de la India. Fundó 26 iglesias, 126 escuelas rurales y el colegio de Serampore para la educación de la población de la India. Antes de morir, en 1834 dijo, no me queda un solo deseo insatisfecho. Aún con todas las situaciones que él vivió, aún con todo lo que
las dificultades que él pudo enfrentar, que él pudo tener durante su obra, durante su ministerio y todo lo que ya leímos aquí. Él dijo, después de morir, no me queda un solo deseo insatisfecho. Algo así como las palabras de Pablo, que dice, he acabado, he peleado la buena batalla. ¿Qué más? He acabado la carrera, he guardado la fe. Y algo así decía como Pablo, por lo demás me espera la corona de justicia que le dará Cristo. Entonces él decía, en esta frase decía algo parecido a lo que dice Pablo ahí. No me queda un solo deseo insatisfecho. Años después dice Mahatma Gandhi, quien no fue cristiano, sino hindú, fue un profeta muy importante de la religión hindú, ¿qué dijo? Si los cristianos siguieran el ejemplo de Jesucristo y pusieran en práctica su estilo de vida, no quedaría hindúes en la India. Y creo que es una frase en general que puede aplicar. Si los cristianos siguiéramos el ejemplo de Jesucristo, no habría gente inconversa allá afuera, no habría gente pagana allá afuera, no habría musulmanes, no habría budistas, no habría hindús, no habría ninguna otra religión, tal vez, si nosotros viviéramos tal vez de una manera ejemplar la vida de Jesucristo. Vamos a ver estos videos que describen, que amplían un poquito más esto que ya leímos y después de ello vamos a continuar. Adelante, Yael, por favor. En una reunión de líderes bautistas a fines del siglo XVIII, un ministro recién ordenado defendió el valor de las misiones en el extranjero. Fue interrumpido bruscamente por un ministro mayor que dijo: joven, siéntate, eres un entusiasta. Cuando Dios quiera convertir a los paganos lo hará sin consultarnos ni a ti ni a mí. Bienvenidos a este resumen de la vida de William Carey. Que tal actitud sea inconcebible hoy en día se debe en gran medida a los esfuerzos posteriores de ese joven llamado William Carey. Un inicio modesto. Carey creció en el pueblo rural de Pollarpuri, en el centro de Inglaterra. Fue aprendiz en una zapatería local. Se convirtió siendo muy joven y asumió con entusiasmo su nueva fe. Y aunque poco educado, el joven convertido tomó prestada una gramática griega y procedió a aprender griego del Nuevo Testamento. Cuando su maestro murió, se dedicó a la fabricación de calzado en la cercana Hackleton, donde conoció y se casó con Dorothy Plackett, que pronto dio a luz a una hija. Pero la vida del aprendiz de zapatero fue dura. Su hija murió a los 2 años y su salario era insuficiente. Mientras tanto, continuó sus estudios de idiomas, añadiendo hebreo y latín, y se convirtió en predicador bautista. También continuó profundizando en el interés de toda su vida, los asuntos internacionales, especialmente en la vida religiosa de otras culturas. La Gran Comisión. Carey estaba impresionado con los primeros misioneros de Moravia y estaba cada vez más consternado por la falta de interés misionero entre sus compañeros protestantes. En respuesta escribió sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Argumentó que la Gran Comisión de Jesús se aplicaba a todos los cristianos de todos los tiempos y criticó duramente a los creyentes de su época por ignorarlo. Al respecto dijo: las multitudes se sientan tranquilas y no se preocupan por la mayor parte de sus compañeros pecadores, quienes a este día se pierden en la ignorancia y en la idolatría. Carey no se detuvo allí. En 1792 organizó una sociedad misionera y en su reunión inaugural predicó un sermón llamado «Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios». En un año, Carey, John Thomas, un ex cirujano, y la familia de Carey, que ahora incluía 3 niños y otro niño en camino, viajaban en un barco rumbo a la India. Extraño en tierra desconocida. Thomas y Carey habían subestimado lo que les costaría vivir en la India, y los primeros años en este lejano y desconocido territorio fueron muy duros. Cuando Thomas desertó de la idea de ser misionero en India,
Curry se vio obligado a mudar a su familia repetidas veces mientras buscaba un empleo que pudiera sostenerlos. Las enfermedades atormentaron a la familia, y la sociedad y el arrepentimiento marcaron esa temporada. Pero a pesar de las luchas, Curry aprendió bengalí con la ayuda de un experto, y en unas pocas semanas comenzó a traducir la Biblia al bengalí y a predicar en pequeñas reuniones. Cuando el propio Carey contrajo la malaria y luego de que su hijo Peter, de 5 años, muriera de disentería, su esposa Dorothy colapsó y su salud se deterioró rápidamente. Mejores tiempos. En octubre de 1799, las cosas finalmente cambiaron. Fue invitado a ubicarse en un asentamiento danés en Serampore, cerca de Calcuta. Ahora estaba bajo la protección de los daneses, quienes le permitieron predicar legalmente. Hasta esa fecha, Carey había desarrollado su labor en las áreas controladas por los británicos, así que todo su trabajo misionero había sido ilegal. A Carey se unieron William Ward y Joshua y Hannah Marchman. Las finanzas de la misión aumentaron considerablemente a medida que Ward comenzó a obtener contratos de impresión del gobierno. Los Marchman abrieron escuelas para niños y Carey comenzó a enseñar en el colegio Fort William en Calcuta. En diciembre de 1800, después de 7 años de labor misionera, Carey bautizó a su primer converso, Krishna Pal, y 2 meses después publicó su primer Nuevo Testamento en bengalí. Con esta y posteriores ediciones, Carey y sus colegas sentaron las bases para el estudio del bengalí moderno, que hasta ese momento había sido un dialecto inestable. Las traducciones. En el local de la imprenta se guardaban diccionarios, enciclopedias, libros de consulta y sobre todo los manuscritos y capítulos de la Biblia que ya habían sido traducidos. Un día, mientras Carey ministraba en la ciudad de Calcuta, un incendio destruyó la imprenta y el fuego consumió todo lo que estaba dentro. En unas horas, todo el trabajo de años se había perdido sin posibilidad de recuperarlo. La noticia del incendio trascendió las fronteras de la India y al cabo de un tiempo llegó a oídos del mundo occidental. Unos hombres de negocios desde los Estados Unidos y Europa, conmovidos por la noticia, decidieron contribuir. El dinero llegó para continuar lo que el fuego detuvo y al cabo de unos meses pudieron terminar lo que inicialmente les iba a tomar muchos años más de trabajo. Durante los siguientes 28 años, Carey y varios expertos más tradujeron la Biblia completa a los principales idiomas de la India: bengalí, oriya, marathi, hindi, asamés y sánscrito, y partes de otros 209 idiomas y dialectos. También buscó una reforma social en India, que incluía la abolición del infanticidio, la quema de viudas y el suicidio asistido. Él y los Marchman fundaron el Serampore College en 1818, una escuela de teología para los ciudadanos indios, que hasta hoy ofrece educación teológica y de artes para unos 2.500 estudiantes. Para cuando Carey murió, había pasado 41 años en la India. Su misión podía contar solo con unos 700 conversos en una nación de millones, pero había establecido una base impresionante de traducciones de la Biblia, educación y reforma social. Hoy en día, las distintas poblaciones y etnias de la India pueden leer las escrituras en su propio idioma, gracias al trabajo, la tenacidad y la perseverancia de William Carey y su equipo. Su mayor legado, sin embargo, fue en el movimiento misionero del siglo XIX que inspiró misioneros como Adoniram Judson, Hudson Taylor y David Livingstone, entre miles de personas más, fueron fuertemente influenciados por el ejemplo de Carey. Mientras los cristianos de Occidente viven en su gran mayoría un cristianismo cómodo y complaciente, y mientras millones de personas viven sin conocer el Evangelio, la vida, la obra y el ejemplo de William Carey son más pertinentes que nunca. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es la lección más grande que te deja conocer la vida y el ministerio de William Carey? ¿Por qué crees que la iglesia de hoy no se compromete lo suficiente con las misiones de largo plazo? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.
Para mí, Guillermo Carey, William Carey, ha sido siempre un gran ejemplo. Me motiva mucho estudiar su vida. Le dicen el padre de las misiones modernas, no porque haya sido el primero de los misioneros de esa época. Cuando hablamos de la época moderna, estamos hablando, en el caso de él salió al campo misionero en 1793. Pero él en realidad abre las puertas para las misiones modernas con ciertas ideas en cuanto a la practicidad, a cómo organizar las misiones. Y por eso se lo llama el padre de las misiones modernas. A partir de Guillermo Carey es cuando hay una explosión misionera. Hubo misioneros antes, los moravos, los puritanos, pero las ideas de Carey, ideas muy prácticas en cuanto a cómo llevar adelante la obra, fueron claves. Pero cuando miramos su propia vida, hay varias cosas que me llaman la atención. Por empezar, vemos un hombre motivado por un pensamiento, una idea teológica. Y para él la teología nunca fue una cosa simplemente abstracta. La teología siempre debe llevarnos a pensar en la obediencia. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa para lo que debo hacer? Y lo que encontramos en Carey, podemos hablar de una recuperación de la Gran Comisión. Y en base a una teología, una visión bíblica muy directa, que en vez de enredarse en teología especulativa, simplemente tomaba las escrituras, tomaba lo que decía y lo tomaba muy en serio. En la época de Carey había gente que decía, bueno, la Gran Comisión era solamente para la época de los apóstoles, no tiene aplicación para nosotros. Y él hizo una pregunta muy sencilla, si es así, entonces sabemos que en Mateo 28 habla de llevar el evangelio al mundo, también habla de bautizar y dice, ¿no seguimos bautizando? Y también en ese pasaje encontramos una promesa de que Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice, eso no lo creemos ya no es una realidad para nosotros. Y si creemos que todavía está con nosotros, entonces sigue manteniendo vigencia ese mandamiento de llevar el evangelio. No es solamente para los apóstoles, sino que es para la iglesia de toda época. Entonces, esa forma de encarar las escrituras para mí es muy valiosa. Una forma sencilla, directa, y no solo eso, sino que lo que yo leo, lo que percibo, lo aplico y tomo pasos concretos. Y eso para mí siempre ha sido muy inspirador. También era, como hemos visto, un hombre de muchísima visión, una visión muy amplia, pero una persona muy sencilla. Y si miramos su carácter, hay varias cosas que son para mí sirven como modelo para cualquier creyente y obviamente para el pastor y para el misionero. Por empezar, esa visión grande, pero también entendía de que no era suficiente tener un sueño grande, sino cómo se logra. Y hace falta tomar pasos prácticos. Y la obra muchas veces requiere de muchos años de esfuerzo. Sobre el final de su vida, le preguntaron cuál era el secreto de su ministerio. Y él dijo, bueno, en lo que el Señor me haya puesto, he aprendido a perseverar. Usó una palabra en inglés que no tiene traducción al español. La palabra es plod, P-L-O-D. Y la palabra plod casi no se usa en inglés, en realidad, hoy en día. Pero significa caminar, pero es caminar con perseverancia. Es cuando uno ha caminado 10 kilómetros y faltan todavía 10 kilómetros para llegar, y uno sabe que simplemente tiene que seguir poniendo un pie enfrente del otro. Bueno, esa forma de caminar, eso es plod. Y él dijo, he aprendido a caminar de esa forma. Y caminó año tras año, siendo fiel en las cosas que el Señor le había mostrado. Entonces, eso unido a otra cualidad, que era la humildad. A pesar de haber logrado grandes cosas, en Argentina diríamos, no se la creyó. Nunca pensó, yo soy una gran persona. Y eso hizo que pudiera trabajar en equipo con otros, hizo que pudiera aguantar
recibir insultos, muchas veces ser menospreciado, y sin embargo, como dejar eso atrás y decir, no importa, seguimos en la obra. Cuando él muere, él pone en su tumba, dice, quiero que me pongan esta frase, aquí un gusano miserable, en tus brazos caigo. Y la idea de que él dependía, en última instancia, en la gracia del Señor, nunca pensó, ay, yo soy un gran hombre de Dios. Siempre se vio como un pecador que dependía hasta el último momento en su Salvador. Y simplemente quería que todos los demás tuvieran la posibilidad de creer también en ese mismo evangelio. Y el impacto que tuvo en el mundo es difícil de medir, pero de alguna forma todos somos productos de su ministerio. Si somos en América Latina, el movimiento misionero que hizo que el evangelio llegara a nuestros países, depende de esas decisiones que tomó William Carey sobre el final, en los últimos años del siglo XVIII. Un gran ejemplo para nosotros. Algunos han dicho de que en la historia moderna del cristianismo hay dos grandes figuras, Lutero y Guillermo Carey. Y yo creo que no está mal ponerlo en ese rango de figuras. La reforma empieza con Lutero. El evangelio se extiende por Europa, pero por 200 años no va mucho más allá. Es recién con Guillermo Carey de que el evangelio se abre y llega a todos los rincones del planeta. Así que Lutero y Guillermo Carey, pero un hombre de muchísima perseverancia y de gran humildad, un ejemplo para todos. Bien, quise que viéramos los videos porque son bastante explicativos acerca de la obra y la importancia de este personaje dentro de las misiones de lo que conocemos hasta la actualidad. Y tal vez si por alguna razón no sabemos mucho de esta persona, yo en lo personal no lo había escuchado mencionar mucho, sin duda es precisamente por esa actitud que él tenía. Él no quería ser el centro de atención, él no quería ser la pieza principal. La pieza principal es Cristo, la piedra angular es Cristo y toda la gloria es para Él. Entonces Él lo que mandó poner en su tumba, hay aquí un gusano y simplemente la gloria es para Dios. Y creo que esa actitud debemos tener. Algo que también decían, creo que tenemos una situación donde nosotros vivimos de una manera donde tenemos un cristianismo bastante cómodo, un cristianismo bastante despreocupado, y creo que eso pues afecta mucho a la obra de Dios. Afecta mucho, ¿por qué? Porque simplemente nos ocupamos nosotros en venir, en ocupar un lugar, en pasar un tiempo juntos, y de ahí en fuera nos volvemos a enrolar en nuestra rutina y pues las cosas siguen como siempre y esperando a que venga Cristo, tal vez por su iglesia. Eso si bien nos va, y si no, pues a lo mejor solamente es una pantalla lo que tal vez tenemos en nuestra vida. Venimos y presentamos una faceta de nuestra vida y allá afuera somos en realidad otras personas. Entonces, creo que nos falta mucho entender esa actitud que en este caso tenía este personaje, William Carey, de vivir una vida aún con dificultades, aún con sufrimientos, una vida totalmente para el Señor. Vamos a seguir ahí con lo que nos describe el material, algunas preguntas. ¿Cuál fue la actitud de algunos cuando Carey habló de la obligación a llevar el mensaje a todas las naciones? ¿Cuál fue la actitud de los líderes religiosos de su tiempo, de los líderes de esas iglesias? ¿Cuál fue? Sí, tienes mucha razón, te vamos a apoyar. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto dinero necesitas para financiar tu proyecto, tu plan? Esa fue la
¿La actitud? ¿Qué actitud tomaron? ¿Cuál fue la actitud? Le dijeron, siéntate, algo así como, cállate. Menospreciaron, yo puse así, menospreciaron a William Carey, dando a entender que el evangelismo no es esencial. Muchas veces pensamos que hay cosas más importantes que el evangelismo. Y yo creo que a veces depende tal vez de las cosas que más nos llamen la atención. Tal vez si una persona se siente un poco mejor, un cristiano, un siervo de Dios, se siente un poco mejor enseñando, pues va a querer que todos los creyentes estudien y tengan la capacidad de enseñar. Si una persona se siente mejor a lo mejor en la música, pues va a querer que todos aprendan música y sirvan al Señor con la música. Si a alguien se le facilita el predicar el Evangelio, el ir y predicar el Evangelio, pues va a querer que todos sean evangelistas. Entonces yo creo que a veces por ahí va la cosa. Entonces los líderes en ese tiempo le decían a Carey que no era esencial, que había otras cosas más importantes. Le decían que no era esencial y que Dios lo haría, dice, sin necesidad de mensajeros. Esa era la respuesta que él recibió cuando dijo que todos los cristianos tenemos la obligación de llevar el Evangelio. Dice, no, Dios lo va a hacer, aunque tú no lo hagas, aunque nadie de nosotros lo haga, Dios tiene el poder para convertir a todas las personas sin necesidad de mensajeros. Y en cierta medida es cierto, Dios tiene el poder de hacerlo, pero ha escogido un método y ha escogido que tú y yo seamos parte de ese proyecto, de ese método. ¿Existen personas hoy con la misma actitud sobre la necesidad de alcanzar al mundo? Una pregunta. ¿Existen hoy esas personas así, negativas? Sí lo hay. Y tal vez nosotros somos de ellos. Tal vez yo soy de esos que tal vez pudiera decir, bueno, hay cosas más importantes. A lo mejor si alguien tiene una inquietud, tal vez tendría yo la mala actitud de apagar esa intención y de decir, siéntate, cállate, en pocas palabras. Número 3, ¿qué argumentos dan hoy como excusa para no ir ni apoyar a quienes van? ¿Qué argumentos se dan hoy para no apoyar y para no ir a evangelizar? Por ejemplo, si una persona tiene la intención de irse a, no sé, a un país como la India, un país como algún país de África, algún país musulmán, algún país asiático. Si alguien tuviera esa intención, ¿cuál sería el argumento que muchas veces se usa el día de hoy? Que no hay recursos económicos, pudiera ser uno. Que no hay tiempo, ¿ok? Yo puse algo. Uno de los argumentos que se usa es, primero debemos evangelizar a nuestras familias. Debemos comenzar por nuestras familias. Después, si ya hicimos la obra con nuestras familias, debemos ir con nuestros vecinos. Debemos ir con nuestros amigos. Y debemos también vivir una vida ejemplar y después ir entonces a todo el mundo. Si ya hicimos esos pasos, si predicamos primero, como dice la Gran Comisión, o la obra de los primeros discípulos, que serían testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Pensamos que tendría que ser así y no es que la Biblia no es que la Biblia esté equivocada. Sí, tenemos que dar esos pasos, pero ¿acaso si ya nosotros hicimos la obra en Jerusalén y luego en Judea, no tengamos la necesidad de decir, bueno, pues se tiene que hacer también en Samaria y hasta lo último de la tierra? Tiene que haber quien lo haga. Entonces muchas veces se pone ese pretexto, se pone ese argumento como excusa para no ir. Primero debemos evangelizar a nuestras familias, vecinos, amigos y entonces vas al otro lado del mundo. Primero debes tener una vida ejemplar y ya entonces vas al otro lado del mundo. Si no, pues no te apoyo. Obviamente tiene que ser así. Debemos vivir una vida ejemplar para ir y predicar el Evangelio, así sea nuestra propia familia o ir
a un país totalmente lejano, debemos tener una vida ejemplar. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces, número 4, Carey solo era un zapatero, pero Dios lo utilizó para un trabajo que requería mucho estudio y preparación, la traducción de la Biblia. Entonces, él no solamente era misionero, sino que aquellos lugares a donde él iba, donde él trabajaba, pues había la necesidad de la comunicación en el idioma local. Había la necesidad de traducir la Biblia, de llevar la Biblia y de que ellos la entendieran en su propio idioma. Así que él tomó esa labor titánica de traducir la Biblia. Y no es cosa fácil, no es cosa fácil. En mi caso, yo intenté aprender hebreo y griego. Sé muy poquito de esos idiomas. No me imagino una persona que tuviera total dominio del hebreo, del griego y todavía de los idiomas locales. Y todavía traducir la Biblia y que sea una traducción fiel, que sea una traducción correcta, que sea una traducción fidedigna. Entonces, imagínense qué tarea titánica. ¿Cree que Dios puede usar gente como él el día de hoy? Sin duda. Si Dios lo usó a él, puede usar a cualquiera de nosotros. En su opinión, ¿cuáles son algunos requisitos para ser misionero? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son algunos requisitos para ser misionero? Ok. Sí. Ok, amor al prójimo, a los perdidos principalmente, ¿no? Yo puse, bueno, ¿alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos para ser un misionero? Amor a Cristo, exactamente. Yo puse en primer lugar, ¿saben cuál es el requisito para ser misionero? En primer lugar, ser hijo de Dios. Es un requisito para pararse aquí al frente, es un requisito para tomar un instrumento y tocar, es un instrumento incluso para hacer la limpieza a lo mejor del lugar donde estamos. Es un requisito para cualquier servicio al Señor. Ser hijo de Dios, principalmente es eso. Muchos me dirán en aquel día, dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre fuimos a diferentes países, en tu nombre tradujimos la Biblia a diferentes idiomas, a diferentes dialectos. Entonces yo le responderé, aléjense de mí, apártense de mí, nunca los conocí. ¿Sí? Entonces, para empezar, un misionero debe ser un hijo de Dios. De ahí lo que decían nuestros hermanos, amar a Dios. No se puede hacer un trabajo de este tipo, un trabajo de esta clase, si no se ama a Dios. Y amar a Dios, ¿qué quiere decir? Dejar a un lado nuestra propia ego, nuestra propia comodidad, nuestra propia importancia, dar menos importancia a nuestra propia vida y dar la mayor importancia, toda la gloria a Dios. Entonces, amar a Dios, lo que decía nuestro hermano Memo, tener compasión por los perdidos, tener compasión, tener misericordia, no solamente de decir, esos perdidos, esos pecadores, se van a perder, se van a ir al infierno. No, esos pecadores necesitan de Dios. ¿Y quién tiene ese mensaje? Pues lo tenemos nosotros, lo sabemos nosotros. Que alguna vez escuché una frase que un evangelista es aquel que, se me fue, lo tenía ahorita. Un evangelista es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde halló de comer. Y es eso. La labor de un evangelista es eso. No es que sea una persona superior a otra. Un evangelista es un mendigo diciéndole a otro mendigo
donde halló de comer. Entonces, son estos requisitos: ser hijo de Dios, amar a Dios, tener compasión por los perdidos. Otra característica que resaltaba ahí en los videos: humildad. Humildad. Si alguien es una persona soberbia, si alguien es una persona arrogante, si alguien es una persona egoísta, egocéntrica, difícilmente va a poder cumplir este trabajo de ir y llevar el evangelio. Entonces se necesita humildad, se necesita disposición para perder la propia salud y aún la propia familia y aún la propia vida. Eso pasó con William Carey. Estaba dispuesto, aun cuando perdió a su esposa, aun cuando perdió a su hijo. Él mismo sufrió muchas enfermedades. Estaba dispuesto a hacer esto por Cristo. No tenía riquezas. Muchas veces nosotros tenemos planes, tenemos proyectos y a veces pensamos que si no logramos algo en la vida, no sé, una casa propia, un estatus social, un estatus económico, pues no somos nadie en la vida. Pero sin embargo, si no logramos esas cosas, pero vivimos para Dios, somos las personas más ricas que podría haber. Entonces, esa era la idea que tenía William Carey, y aún dio su propia vida. Aún él estaba dispuesto a dar su propia vida. Entonces, ¿son fáciles los requisitos para ser misionero? Pues creo que no, ¿verdad? ¿Pero son imposibles? No, ha habido muchos que los tienen y este es un ejemplo de ello. ¿Cuáles características, número 5, cuáles características ve que ayudaron a Carey a enfrentar las dificultades que enfrentó en la India? No recuerdo cómo era en inglés la palabra. Plod, exactamente. Que significa que si ya caminamos 10 kilómetros y ya estamos muy cansados, pero faltan otros 10 kilómetros, pues no queda otra más que seguir dando los pasos, seguir caminando, porque no hay de otra, y si no, no llegamos, y si no aquí, nos morimos. Entonces, creo que esa era la característica que ayudó a Carey. Tener amor a Dios, yo le puse la tenacidad, la perseverancia y la humildad. Son sin duda las características que estuvieron presentes en la vida de este personaje. Número 6. Unos han dicho que para Carey la causa de Cristo era tan importante que en comparación los sacrificios requeridos no eran tan importantes. ¿Está de acuerdo? ¿Y por qué? Entonces, comparado con la importancia de la causa de Cristo, comparado con el tamaño de la importancia de la obra de trabajar para Cristo, cualquier sacrificio se queda corto. Esa era la idea que tenía Carey. Cualquier sacrificio requerido no era importante. ¿Estamos de acuerdo? Yo le puse, Carey tenía claro que el vivir es Cristo, lo que dice Filipenses 1:21. ¿Qué dice Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí lo tengo. 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, tal vez William Carey tenía esta actitud, tenía esta certeza en su vida. Él estaba seguro totalmente, tenía totalmente claro que si vivía, ¿era para qué? Para servir a Cristo. Si vivía, era para honrar a Cristo con su vida, con todo lo que hiciera. Tenía sin duda el deseo de partir y de estar con el Señor. Más cuando tenía esas dificultades, más cuando tal vez vio morir a su hijo, cuando vio morir a su esposa, que sin duda que podría decir eso. ¿Por qué no me llevas a mí también? ¿Por qué no vamos y quiero estar allá en tu presencia y también con mi esposa y también con mi hijo? Sin duda era eso, pero también tenía en mente que estar aquí presente en la tierra
sería de mucha utilidad. Como dice el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿qué dice? No sé entonces qué escoger. Queriendo partir con Cristo y estar cómodo allá con Cristo, estar en la gloria de Cristo. Pero aquí también hay cosas que hacer y también soy útil aquí, o más bien soy útil para la gloria de Dios aquí en la tierra. Él vivía totalmente para la gloria de Dios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 11 acerca de Moisés? Hebreos 11 del 24 al 26 dice, desde el 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes que ser maltratado, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, el sufrimiento por seguir a Cristo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. No era cualquier cosa a lo que él podía tener acceso, a los tesoros de los egipcios. Dice, tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué tenía esa actitud? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. El galardón no era material, no era tangible, no era algo material, era algo eterno, era algo que solamente podía ver por la fe, y precisamente Hebreos 11 está describiendo a los hombres de fe, a las personas de fe. Entonces, sin duda, William Carey también tenía esta actitud, vivía totalmente para la gloria de Dios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mediten lo siguiente. Oswald Chambers dijo, el único derecho que tiene el cristiano es el derecho a renunciar a sus derechos. Entonces muchas veces nosotros pensamos y decimos, pues yo tengo derecho a esto, a lo otro, tengo derecho a trabajar, pero tengo derecho a descansar, tengo derecho a mi salario, tengo derecho a mi comodidad, a mi descanso, a mi disfrute. Lejos de eso, el cristiano debe tener la actitud de renunciar a sus propios derechos, no por masoquismo, no por una situación parecida a eso, sino por glorificar a Dios. Número 7. Se requiere que cada misionero sufra lo que Carey y otros prisioneros sufrieron, o es diferente el día de hoy. ¿Es lo mismo el trabajo de los pioneros que los misioneros de hoy? ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que sea fácil el día de hoy ser misionero? ¿O es difícil? Sigue siendo difícil. Sí, sin duda que hay que estar dispuestos, y en la actualidad también. A lo mejor hoy no es la jungla o los lugares inhóspitos donde hay tribus que nunca han escuchado, que nunca han sido civilizados, pero hoy la jungla es precisamente las ciudades, la jungla de asfalto que le llaman, ¿no? Y toda esa gente totalmente fuera de razonamiento muchas veces, y ahí es donde hay que meterse y ahí es donde hay que llevar el mensaje de Dios. Entonces sigue siendo difícil, sigue siendo complicado. Entonces yo puse sí es necesario, se tiene que dar aún la propia vida por Cristo, ya que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Gálatas 2:20 dice eso. Dice, a ver, aquí lo tengo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces sabemos que cualquier obra requiere sacrificio, cualquier trabajo requiere esfuerzo,
y cualquier trabajo va a tener oposición. Va a tener oposición. No es un trabajo para el Señor, en ningún momento va a ser un camino de rosas. En ningún momento va a ser un camino donde destile miel sobre hojuelas. No, siempre va a haber situaciones, siempre va a haber dificultades y debemos estar dispuestos, así como Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, nosotros incluso debemos estar dispuestos a dar nuestra propia vida, nuestra familia, nuestros propios hijos tal vez, nuestra propia salud, con tal de llevar la obra de Dios. Para la mayoría no es tan difícil, pero algunos sí van a áreas resistentes al Evangelio, donde el trabajo es muy difícil. La verdad es que Dios utiliza a todo tipo de personas hoy como misioneros. Hay pocos como Kerry, pero Dios puede utilizar a cualquiera que dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Entonces, cualquiera que tenga esta actitud de decir delante de Dios, aquí estoy, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, el Señor sin duda lo va a usar. El lema de Kerry era, esperen grandes cosas de Dios, intenten grandes cosas para Dios. Entonces muchas veces no, nada más nos esperamos a que Dios haga la obra, pero muchas veces también nosotros tenemos que hacer el intento. Siempre tenemos que estar nosotros también dispuestos a poner de nuestra parte y a probar. A veces podemos decir, bueno, es que, ¿por qué no servimos en la iglesia? Muchas veces es la pregunta. Bueno, es que no sé en qué área puedo servir. Pues es que no hemos intentado. Vamos a intentar tomar un instrumento y tal vez intentar tocar. Tal vez esa es nuestra vocación. Vamos a intentar a lo mejor expresar unas palabras y tal vez nuestra vocación entonces sea la enseñanza. Vamos a intentar entonces tal vez ir e intentar predicarle a una persona el Evangelio. Pues tal vez entonces nuestro don sea ese, llevar el Evangelio. Entonces, a veces no servimos al Señor precisamente porque no lo intentamos. Esperen grandes cosas de Dios, era el lema. Dice, intenten grandes cosas para Dios. ¿Usted cómo sería diferente? ¿Y usted cómo sería diferente su vida si hoy viviera con este lema? Yo puse aquí, no seríamos cristianos de domingo si tuviéramos este lema. Y creo que aquí comienza por mí mismo. Yo no sería un cristiano únicamente de domingos. Tendría una vida que va de victoria en victoria. Tendría una vida donde sería más que vencedor. Porque esas son las promesas de Dios. Eso es lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Dice Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sin duda versículos como estos los tenía presente William Carey y los tiene presente muchos misioneros que tal vez aún en el anonimato sirven para Dios, son un instrumento útil para Dios y sin duda esto les motiva a seguir adelante. Entonces, ¿cómo sería nuestra vida si tuviéramos estas verdades bien fijadas en nuestro corazón? Sin duda sería una vida diferente, sería una vida útil para Dios. ¿Cuáles son algunas grandes cosas que usted espera de Dios actualmente? ¿Qué esperamos de Dios actualmente? Así cosas grandes, cosas. Claro. No, sin duda. Traiga el reino de Dios a Puebla, aquí, al municipio. Sí, sin a duda. la colonia. Esa es la intención. Bueno, es uno de los tantos que tenemos. Quisiéramos que el reino de Dios, que ya está presente, la iglesia es el reino de Dios, es una muestra del reino de Dios, pero que pudiera ser
expuesto a un nivel muy grande, ¿no? Y esas son las grandes cosas de Dios. Pero aquí lo que más me llamó la atención y lo que yo quise poner y quise expresar aquí, ¿cuáles son algunas de las grandes cosas que usted espera de Dios actualmente? Yo puse que me siga transformando a mí primero, que me siga transformando a la imagen de Cristo, que me siga transformando. Si me sigue transformando a mí, sin duda va a transformar a mi familia, va a transformar a que nos rodean, ¿sí? Haga de, ahora sí voy a hablar de lo que es la teología reformada, que las esferas que existen sean redimidas para Cristo. A lo mejor algunos no van a entender el término de esferas, pero estamos hablando que la política, la economía, la social, las humanidades, todas las esferas, estamos hablando aproximadamente de 21 esferas aproximadamente, sean redimidas para Jesucristo. Sí, claro. Y ahí sí es establecer el reino de Dios en nuestra patria. Si todas esas esferas se sometieran al dominio de Cristo, se sometieran al temor a Dios, sin duda que las cosas serían totalmente diferentes. Obviamente eso está pues también dentro de la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, y Dios también en su soberanía sabrá si permite que todo eso suceda. Mientras tanto, nuestra intención siempre debiera ser como si fuéramos llamados a hacer eso, esas grandes cosas que tal vez pasan por nuestra mente, pasan por nuestro corazón. Sin duda que si están en la voluntad de Dios, pues lo vamos a poder hacer si somos ayudados y guiados por Dios. ¿Por qué es que algunos como Kerry pueden vivir con tanta fe cuando para la mayoría parece imposible? ¿Por qué él sí pudo y a nosotros se nos hace imposible? Yo puse, tienen una convicción firme por Cristo. Han sido formados como el hierro y como el diamante en las dificultades. El hierro es forjado a través del calor, los cambios bruscos así de calor a frío, se forja el hierro. El diamante también se somete a grandes presiones para que tenga la dureza y la belleza de un diamante. Entonces, algo así tiene que suceder con nosotros, tener una firme convicción por Cristo. Número 11 dice, si no está esperando nada grande, ¿es probable que intentará algo grande? ¿Qué respondieron ahí? ¿Sí o no? Si no está esperando nada grande, ¿es probable que intentará algo grande? Pues tal vez no. Si no intenta nada grande, ¿es probable que verá algo grande? Pues no. Si no tiene grandes metas, y esta es una pregunta personal ahí, ¿estaría dispuesto a poner algunas el día de hoy? Eso es para cada uno de nosotros. Tal vez si en este momento no las tenemos, ¿estaríamos dispuestos a tener grandes metas para Dios? Último comentario ahí dice, tal vez hasta ahora su fe ha sido poca, pero Cristo sigue siendo el que nunca nos deja ni nos abandona. Apunte algo grande que usted espera para Dios, que usted espera de Dios comenzando hoy. Al inicio les preguntaba, de acuerdo a nuestro trabajo, de acuerdo a nuestra actividad, ¿en qué nos gustaría trabajar? En un proyecto grande, en una cosa grande. Yo les mencioné a lo mejor en mi área del rastreo de vehículos, tal vez trabajar para una flotilla grande como DHL, como Coca-Cola, como Ubora. Para Ubora sí trabajo. Pero nos gustaría tener un cargo así o un trabajo grande. Si te dedicas a la enseñanza, tal vez ser catedrático en una universidad, tal vez en Harvard, tal vez, no sé, diferentes cosas, ¿no? Tal vez, como nuestro hermano Beto se dedica a las leyes, ¿cuál sería un trabajo así grande? Exacto. Pues fíjense que tenemos un trabajo así muy grande en una empresa muy importante. ¿Cuál es la empresa más grande?
la salvación, la obra de salvación de las personas. ¿Quién es el gerente general? Es Dios mismo. Es Cristo, lo planeó desde antes de la fundación del mundo y lo ha estado llevando a cabo. Lo llevó a cabo principalmente con la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Puede Dios llevar su evangelio a todas las personas, a todas las naciones, a toda la humanidad sin necesidad de nosotros? ¿Lo puede hacer? Sí. Pero fíjense lo hermoso de esto. Te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para participar en esa empresa. ¿Es un gran privilegio? Sí, sin duda. Alguna vez le preguntaban precisamente esto a R.C. Sproul y él decía, bueno, ¿por qué se necesita que los hombres prediquen el evangelio? Y él se quedó así, sin una respuesta. ¿Por qué se necesita? Si Dios lo puede hacer sin necesidad de nadie, puede hacer que las piedras hablen. ¿Por qué se necesita? Simplemente te está dando a ti y me está dando a mí el privilegio de hacerlo. ¿Vamos a despreciar ese privilegio? Ahí ya nos quedamos un poquito así como que en silencio, ¿verdad? Espero que esa pregunta se quede en nuestras mentes, vaya en nuestro corazón y nos anime a proponernos grandes cosas para nuestras vidas y grandes cosas para Dios, en el buen sentido de trabajar de una manera que agrade a Dios y de una manera que podamos llevar a cabo el mandamiento, la gran comisión que Él ha dejado para sus hijos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por el estudio de tu palabra y porque nos animas a seguir adelante. Gracias por personas que en la historia del Evangelio han resaltado, como William Carey, que Señor, en su momento Él te sirvió, Él te glorificó y sin duda está gozando de la recompensa en tu presencia. Ayúdanos a tener esos ejemplos presentes en nuestra vida y a poder fijarnos, Señor, metas para servirte, metas para honrarte, pero Señor, no sin antes cubrir los requisitos que necesitamos, que principalmente es la humildad, principalmente es el amor a ti, el amor a los perdidos, la sencillez y la disposición de perder, si es posible, aún nuestra propia vida, con tal de servirte y con tal de glorificarte. Ayúdanos a hacerlo así, y si entre este grupo de hermanos que integramos tu iglesia, hay alguien que tú has escogido, hay alguien que tú estés preparando para salir y llevar a cabo tu obra en este país o en algún país lejano, Señor, ayúdalo tú. Y ayúdanos también a que como iglesia podamos apoyar esa intención, apoyar esa obra y poder, Señor, ser de bendición para tu obra en general, para tu iglesia, Dios. Te lo rogamos, ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.